Hola mi linda familia de Sonidos del Mar, sean bienvenidos a otro video que pretende que tú desde tu casa, desde tu celular, desde tu trabajo puedas adquirir nuevos conocimientos y enriquecer tu mundo espiritual, y esta vez desde la parte esotérica. Es por eso que les traigo un video muy pero muy especial y tiene que ver con el uso, la función y sobre todo cómo limpiar y programar nuestros cuarzos para adquirir esta bella energía. Recuerden muy bien que todo lo que nos da la naturaleza nos sirve como ayuda elemental y básica en nuestro día a día. Todo lo que nos rodea nos sirve en nuestro progreso, en nuestra evolución y sobre todo en nuestro camino para triunfar. Es por eso que tenemos que acoger todas las herramientas y todas las ayudas espirituales que nos puedan servir para mejorar. Y ahora muy bien, comencemos con este video tan especial que tiene que ver con los cuarzos. Sin duda alguna, todos los cuarzos representan una energía diferente y cada cuarzo también representa algo fundamental en nuestra vida. Ojo y atención, no solo por los colores, porque muchas personas pueden asociar solo los cuarzos a el significado de los colores y están en un contenido totalmente erróneo. El cuarzo, sin importar el tipo de color, puede servir para una función dependiendo de a lo que sea programado. Es por esto que comenzaré diciéndoles acerca de los colores. En este caso, quiero que observemos este tipo de cuarzos que he elegido para dárselos como muestra o como ejemplo de cómo limpiar y programar los cuarzos. Cuando usted vaya a una tienda esotérica, cuando vaya usted a un lugar en el cual vea y usted quiera comprar los cuarzos, usted necesita primero depurarlos. ¿Por qué? Porque estos cuarzos pueden estar contaminados, pueden tener una energía totalmente negativa. Es por eso que es necesario limpiarlos. ¿Cómo lo haremos? A través de ponerlos en un recipiente, el cual llenaremos de agua y lo dejaremos en agua durante todo un día y durante toda una noche. Ojalá esta noche sea de luna llena. Fíjese muy bien en el calendario para que lo deje pasar un día entero al sol y una noche entera bajo la luna llena, que sea la misma noche y el mismo día, es decir, seguidos. Ahora bien, después de que usted ya ha limpiado, ha lavado con esta agua los cuarzos, va a ser el elemental básico de ponerlos en un plato blanco. Escuche muy bien, un plato blanco que nos va a servir para mantener la energía pura del cuarzo, ya que ya ha sido limpiado. Los cuarzos blancos, y quiero explicarles en este momento muy brevemente, los cuarzos blancos nos van a servir para limpiar y sobre todo para tener un astral muchísimo más elevado. Es por eso que los usamos en nuestro día a día. Cuando usted compre un cuarzo blanco, piense en la pureza, piense en la paz, piense en la tranquilidad y piense en todas las cosas positivas y buenas que nos va a dar este hermoso cuarzo, que en este caso es blanco. Ahora muy bien, quiero seguir mostrándoles este tipo de cuarzo que tiene vetas entre amarillas, doradas, y este cuarzo que es amarillo. Encontramos diferencias, pero este cuarzo amarillo nos va a servir para desarrollar situaciones que tienen que ver con el dinero, con el amor, con el desarrollo económico y la evolución. Siguiendo en este orden, les mostraré estos cuarzos que son en este caso azules. El color azul nos va a mostrar la fuerza, el poder, la ambición, que nos va a servir para fortificar cualquier aspecto negativo que pueda estar alrededor de nosotros. Es por eso que vamos a usar los cuarzos de color azul para dar fuerza y energía, también para depurar situaciones de salud. El rojo, café, marrón y los diferentes tipos de cuarzos que podemos encontrar en este gama de colores son colores que nos van a servir para irradiar todo lo que tiene que ver con circulación energética, circulación y fuerza, no igual que el azul, porque el azul hace parte más de poder. El rojo nos va a dar un elemental que es la activación. Escuche muy bien, cuando usted tiene una situación en su vida en la cual está un poco estancado, en la cual está un poco, digamos, sin batería, es muy bueno el rojo porque le va a servir para dar ánimo, fuerza y sobre todo para protección. Recuerde muy bien que el rojo nos sirve también para protección de todas las energías negativas que pueden estar a nuestro alrededor. Igual este marrón, que es muy especial, nos puede servir para ello. Ahora muy bien, el color morado. El color morado nos sirve para
Transmutar, escuchen muy bien, transmutar, ¿qué quiere decir transmutar? Generar un espacio de cambio, de trascendencia, porque el morado es el que indica trascender. ¿Qué quiere decir trascender? Pasar a otro plano de superioridad, de avanzar en una relación amorosa que ha sido un poco tormentosa, de avanzar en una situación en la cual económicamente no nos hemos visto muy bien. Vamos a usar el color morado que nos va a permitir transmutar y mejorar cualquier situación. El rosado nos va a ayudar a mejorar la parte de comunicación con nuestro yo interior, con nuestra parte sensitiva, con nuestra parte emocional. Aquellas personas que les cuesta muchísimo expresarse, que les cuesta muchísimo dar sus puntos de vista, aquellas personas que tienen situaciones de conflictos emocionales, es muy bueno que usen este tipo de cuarzos, cuarzos colores rosa, colores lilas, que nos sirven para tener en vivo este amor por nosotros mismos y sobre todo por nuestro yo interior en la parte espiritual. El color verde sin duda alguna nos servirá para el elemental de la salud. Escuchen muy bien, la salud. Cuando necesitemos salud, progreso, evolución en la parte física, utilizaremos el verde. El verde es vida, el verde es engendrar. Entonces, en este caso, utilizaremos los cuarzos de color verde para llamar esta evolución que va a ser muy especial para nosotros, y es la evolución de la salud, de la tranquilidad. Ahora, muy bien, el negro. Muchas personas piensan que el negro es un color malo, que es un color feo, que es un color negativo, y esto hace parte de un mito, un pensamiento que tenemos dentro de nuestro subconsciente. Pero el negro, si bien es fuerza, también simboliza la conexión con la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra, sin duda alguna, es la que nos da estos elementos tan maravillosos, pero si bien el negro nos va a servir para tener un asentamiento y sobre todo una seguridad. Hay personas que no son nada asentadas. ¿Qué quiere decir asentadas? Que son personas que van de un lado a otro, que cambian de decisión muy rápido, que no tienen una decisión en su vida sobre lo que quieren hacer. Es por eso que el negro les va a servir de una forma muy importante. También el negro es un color de prestigio, de fuerza, de evolución, también de protección, dependiendo de cómo lo utilicemos. Recuerden muy bien que comencé este video explicándoles que no importa el color, importa la función. ¿Cómo programaremos nuestro cuarzo? En este caso no quiero que compren todos estos. Si lo quieren hacer para tener todos estos elementales en su casa, lo pueden hacer, pero escojan un solo cuarzo, el cual van a programar. En este caso yo elegiré el morado. ¿Cómo lo programaremos? Nos pondremos un poco de agua, agua que sea de un manantial, agua natural, agua de un río, agua que nos sirva para programar este cuarzo, y lo programaremos poniéndolo en nuestras manos, y usaremos toda nuestra energía y nuestra concentración pidiendo que a través de este cuarzo evolucionen todas las buenas energías, la paz, la tranquilidad y sobre todo la transmutación de los aspectos negativos que nos puedan rodear, pidiendo que este cuarzo sea especial para dominar y quitar todas las cosas negativas que puedan estar a nuestro alrededor, dándonos paz, tranquilidad y evolución. Al terminar usted su petición, ponga este cuarzo en un lugar central de su casa. En este caso, yo he preparado y tengo mi fuente de cuarzos, la cual ha sido desarrollada para diferentes peticiones. En este caso, va a ser un lugar que va a permitir una relación con la naturaleza un poco más amplia. ¿Por qué? Porque recuerden muy bien que las fuentes simbolizan la circulación energética. Es por eso que estos cuarzos siempre van a estar activos, ya que en el contacto con el agua, en el contacto con la circulación, van a permitir estar en constante función. Si no puede tener una fuente grande en su casa de un jardín, puede hacerlo en una fuente pequeña y colocando su cuarzo. Espero que esta información les haya ayudado de una forma muy especial a todos ustedes, mi linda familia de Sonidos del Mar. Muchísimas gracias por seguirse interesando en esta gran información, sobre todo en interesarse para el crecimiento personal. Les invito a que sigan dejando comentarios en la parte inferior de este video, a que sigan dando me gusta, sobre todo a que puedan compartir, que sigan en contacto conmigo y que recuerden muy bien que todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, con la parte esotérica,
esotérica nos va a ayudar como un extra a mejorar nuestra calidad de vida, a mejorar nuestras energías. Mi familia de Sonidos del Mar, quiero darles un secreto muy especial en torno a los cuarzos antes de despedirme. Recuerden muy bien que el cuarzo es un flujo de energía y depende de cómo lo programes, cómo lo uses y qué le pidas para tu evolución. Mil bendiciones para todos ustedes, mi linda familia de Sonidos del Mar. Espero que les sirva esta gran información y les dejo con un abrazo de muchísimo cariño y muchísimas bendiciones.